Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización de Andrés Oppenheimer. Espero que les esté pareciendo interesante esta lectura, se las estoy compartiendo los domingos. Los invito a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, le den like a la lectura, la compartan y que me sigan en mi Instagram y me acompañen martes y jueves. Estoy realizando unos en vivo que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. Seguimos leyendo el capítulo número 1 que se llama Un mundo de desempleados y el día de hoy vamos a leer Las fábricas del futuro tendrán 2 empleados, un hombre y un perro. Menos trabajadores podrían significar menos consumidores. Los tecno-optimistas dicen que todo será para mejorar. Keynes se equivocó sobre el desempleo tecnológico. La máquina impresora y el automóvil generaron más empleos. Los cajeros automáticos no aniquilaron los empleos bancarios. Amazon compró más robots y contrató a más gente. Y según los tecno-optimistas, la clave son los empleos indirectos. Las fábricas del futuro tendrán 2 empleados, un hombre y un perro. Uno de los principales voceros de los tecno-pesimistas es Martin Ford, autor del libro El ascenso de los robots, la tecnología y la amenaza del desempleo masivo. Un ex emprendedor de Silicon Valley que está convencido de que las máquinas inteligentes eliminarán mucho más empleos en el futuro. Cuando lo entrevisté me aseguró que no es un enemigo de la tecnología, pero que debemos tener respuestas económicas y políticas para la ola de desempleo tecnológico que se viene. Ford se ha convertido en un apasionado vocero de un ingreso básico universal para los ciudadanos de todos los países para que puedan hacer frente a la disrupción tecnológica. Según Ford, en el pasado, la automatización era un fenómeno que solía estar concentrado en una industria a la vez. Eso permitía a los trabajadores desplazados por la tecnología en una industria moverse hacia una nueva industria emergente. Pero la situación actual es muy diferente, porque la inteligencia artificial puede utilizarse en todas las industrias y hace que la automatización se pueda dar simultáneamente en muchas industrias. Un robot que atienda el teléfono y sepa tomar dictado, transcribir un texto y traducirlo reemplazará no únicamente a las secretarias de una industria, sino también a las de todas, además de traductores y otros oficinistas. Por eso, prácticamente todas las industrias que existen en la actualidad requerirán menos trabajadores en el futuro, y ese proceso podría ocurrir mucho más rápido de lo que muchos creen, me dijo Ford. Mientras que las innovaciones en robótica producen máquinas tangibles que pueden ser fácilmente asociadas con un trabajo en particular, como los robots que hacen hamburguesas o trabajan en una línea de ensamblaje, el progreso en la automatización del software será mucho menos visible para el público, pero tendrá impactos más generalizados en las organizaciones y quienes trabajan en ellas, sostiene Ford. A medida que los algoritmos sean cada vez más inteligentes, el proceso se va a acelerar. Por ejemplo, se solía pensar que la mayoría de los ejecutivos son irreemplazables, pues deben tomar decisiones constantemente y hacerlas implementar. Pero la inteligencia artificial ya está aprendiendo a hacer eso. El aprendizaje de las máquinas inteligentes se produce en 2 etapas, explica Ford. Primero se crea un algoritmo alimentándolo con datos conocidos y luego se le pide que resuelva un problema similar, cuyo resultado no se conoce. Por ejemplo, el programa de computación que nos selecciona los correos electrónicos que leemos y desvía los emails indeseados a un buzón de basura fue entrenado alimentándolo con millones de emails que habían sido previamente clasificados respectivamente como importantes y como basura. Y tras ser alimentados con ejemplos de ambos tipos de emails, el algoritmo pudo empezar a decidir por sí solo cuáles emails enviar al buzón de la basura. De la misma manera, los algoritmos de las empresas que leen los emails de los ejecutivos están aprendiendo qué tipo de decisiones toman y por qué lo hacen, y van a poder reemplazar a muchos administradores de empresas, argumenta Ford. Ya a fines de 2013, Google presentó una solicitud de patente para un programa de computación que automáticamente genera emails personalizados y sostiene conversaciones en las redes sociales. O sea, el programa de software contesta muchos de nuestros emails en lugar de nosotros. A partir de nuestra historia de entradas previas en Twitter y Facebook, genera respuestas similares, usando el estilo propio de cada uno de nosotros. Las predicciones que pueden extraerse de estos datos van a usarse cada vez más para sustituir cualidades humanas como la experiencia y el buen juicio, dice Ford. Y eso va a resultar en menos ejecutivos en las corporaciones.
Eventualmente, en lugar de equipos de trabajadores altamente capacitados que juntan información y presentan su análisis a varios niveles de ejecutivos, podríamos terminar con un alto ejecutivo y un poderoso algoritmo. O para ponerlo en términos aún más dramáticos, como dice un chiste muy conocido en la industria de la robótica de Silicon Valley, las fábricas del futuro tendrán dos empleados, un hombre y un perro. El hombre estará ahí para darle de comer al perro y el perro estará ahí para evitar que el hombre toque las máquinas. Menos trabajadores podría significar menos consumidores. Cuando Ford me dio su visión pesimista de los avances tecnológicos, le hice la pregunta que le haría a cualquier tecno-optimista. ¿Dónde está escrito que la sustitución de muchas labores rutinarias y repetitivas por máquinas inteligentes sea algo negativo? Según prácticamente todos los economistas, le dije, la tecnología ha hecho crecer el Producto Bruto Mundial y ha abaratado los productos de tal manera que, a diferencia de nuestros antepasados, la mayoría de la gente vive más tiempo y mejor que antes. Hasta ahora, la aceleración tecnológica de las últimas décadas ha coincidido con una reducción de la pobreza en el mundo y no al revés, le recordé. Según datos de las Naciones Unidas, en 2015 había 836 millones de personas en el mundo viviendo en la extrema pobreza o con menos de $1.25 por día, la mitad de las que había en 1990. Asimismo, le recordé a Ford que el ser humano trabaja cada vez menos en la era agrícola. Nuestros antepasados trabajan de sol a sol para comer, y fue recién en el siglo XX cuando la semana laboral de 40 horas se instaló en la mayoría de los países. Y ahora algunos países muy desarrollados como Holanda ya están implementando la semana laboral de 29 horas. ¿Por qué no pensar que esta tendencia continuará en el futuro y que podremos trabajar 15 o 20 horas por semana en un mundo en que la tecnología seguirá abaratando todos los productos? Le pregunté. Me encantaría que eso sucediera, pero hay que analizarlo bien, respondió Ford. Supongamos que una persona en Estados Unidos trabaja para ganar un sueldo mínimo. Trabaja a tiempo completo y un día le dicen, vas a trabajar solo 15 horas a la semana. Eso suena genial, pero ¿cómo va a sobrevivir esa persona? Algo tendría que cambiar para que esa persona gane mucho más dinero por menos horas de trabajo, porque la tecnología está abaratando algunos costos, pero las cosas que realmente le importan, como la vivienda, no se están volviendo más baratas. Ford me explicó que mientras las computadoras, los celulares y los televisores bajan de precio porque dependen de la eficiencia de la producción, la vivienda no depende de ese factor, sino de la escasez de metros cuadrados disponibles y otros factores externos. Es difícil imaginar que los costos de la vivienda caerán pronto, señaló. Entonces no es cierto que los avances tecnológicos ayudarán a abaratar los costos de todo y que eso nos permitirá trabajar menos, argumentó. Y el otro problema grave será que con menos gente trabajando o trabajando menos horas a medida que las máquinas inteligentes reemplacen a cada vez más personas, la economía mundial podría disminuir. Para que la economía prospere deben existir consumidores dispuestos a comprar lo que se produce, me explicó Ford. Las compañías no pueden venderle al aire, tienen que venderle a la gente, que es quien mantiene la economía. De manera que si llegamos a una situación en que hay mucho desempleo o en la cual los sueldos bajan porque es difícil conseguir un empleo, eso significa que los consumidores tendrán menos dinero para gastar. El riesgo es que caigamos en una espiral descendente en la cual solo unos pocos tengan poder adquisitivo y que las compañías se peleen entre sí, compitiendo por esos pocos consumidores en un escenario de deflación, me dijo Ford. Los tecno-optimistas dicen que todo será para mejorar. ¿Se justifica tanta alarma por el desempleo tecnológico? Los tecno-optimistas siempre han desechado estos argumentos de plano, señalando que los tecno-pesimistas vienen diciendo desde hace siglos que la tecnología nos va a llevar a un mundo de desempleados y siempre se han equivocado. En la revolución industrial de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los trabajadores textiles en el Reino Unido quemaron las máquinas de tejer para protestar contra los nuevos telares automáticos, que estaban empezando a sustituir a los manuales. La gran protesta de Nottingham en el año 1811, que pasó a ser conocida como la Rebelión de los Luditas, se convirtió en un símbolo de las protestas contra el desempleo tecnológico. ¿Y qué ocurrió? Lo contrario de lo que temían los luditas. Los nuevos relatores automáticos abarataron enormemente el precio de la ropa, lo cual permitió que la gente tuviera más ingreso disponible para comprar más ropa y otros productos.
y eso produjo mayor empleo y mayor bienestar, dicen los optimistas. Además, contrariamente a los temores de los tejedores manuales, la tecnología creó nuevos empleos que antes no existían. El enorme aumento del consumo mundial de ropa gracias a los nuevos telares automáticos creó una demanda para diseñadores, ingenieros textiles, operadores de máquinas, distribuidores, gerentes de marketing y muchas otras labores que antes no existían o que no habían sido tan necesarias. Según un estudio del economista James Bessen de la Universidad de Boston, la cantidad de trabajadores textiles se cuadruplicó entre 1830 y 1900, y el aumento de los empleos generados por otras industrias gracias al mayor ingreso disponible de la gente fue igualmente impresionante. Keynes se equivocó sobre el desempleo tecnológico. Ya en 1858, Karl Marx había escrito que los medios del trabajo pasan por diferentes metamorfosis, cuya culminación son las máquinas. Un titular de The New York Times ya decía en 1928 que el avance de las máquinas hace que las manos se queden ociosas. El célebre economista John Maynard Keynes advirtió sobre el desempleo tecnológico a comienzos de la década de 1930, pronosticando que el mundo sufriría un gran desempleo industrial, porque el descubrimiento de formas de reducir costos laborales está avanzando más rápidamente que nuestra capacidad de crear nuevas ocupaciones. También el presidente estadounidense John F. Kennedy señaló en la década de 1960, cuando empezaban a difundirse las computadoras y los robots en las oficinas y las fábricas, que uno de los principales desafíos del mundo venidero sería mantener el empleo de todos en momentos en que la automatización está reemplazando a los hombres. Sin embargo, estas advertencias resultaron equivocadas. La tecnología siempre terminó creando más trabajos de los que aniquiló, dicen los optimistas. La máquina impresora y el automóvil generaron más empleos. Las protestas de los trabajadores textiles del Reino Unido a principios del siglo XIX se han multiplicado en casi todas las industrias. En 1814, cuando los trabajadores de la imprenta del London Times se enteraron de que el periódico pasaría a imprimirse con máquinas automáticas a vapor inventadas por un ingeniero alemán llamado Frederick Koenig, se fueron a la huelga. Solo volvieron a trabajar cuando la empresa les aseguró que por el momento no perderían sus empleos. Sin embargo, los temores de los trabajadores del Times resultaron infundados, por lo menos en el siglo XIX, cuando los trabajadores del Times se declararon en huelga. El prototipo de la nueva impresora, activada por el vapor de agua hirviendo con carbón, podía imprimir 1100 páginas por hora, 5 veces más que las impresoras mecánicas. Pocos años después, en 1820, la impresora a vapor había sido perfeccionada y podía imprimir 2000 páginas por hora. En 1828 ya podía imprimir 4000 páginas por hora. Algunas décadas más tarde, con la invención de las prensas rotativas y su proliferación en la década de 1860, las nuevas impresoras comenzaron a producir más de 30.000 páginas por hora. Y en la década de 1890, con la llegada de la electricidad y nuevos linotipos y procesos fotomecánicos que permitían publicar fotografías, la imprenta del New York Herald, que años después reencarnaría como el New York Herald Tribune, ya podía generar 90.000 copias, con ilustraciones a color. Esta serie de innovaciones combinadas con una mayor libertad de prensa generó el crecimiento de una fuerte y vibrante industria de periódicos en Estados Unidos y Europa, creando millones de empleos en los talleres de impresión, el periodismo y otras labores relacionadas, afirma un estudio del McKinsey Global Institute. Lo mismo ocurrió a principios del siglo XX, cuando Henry Ford comenzó a producir automóviles en serie, y los conductores de carretas organizaron protestas por temores de que la nueva máquina rodante los dejaría sin empleos. Efectivamente, el automóvil dejó sin trabajo a los conductores de carruajes, a los cuidadores de caballos y a muchos herreros. Sin embargo, pocos previeron en ese momento que los automóviles generarían millones de nuevos empleos en las fábricas automotrices, la construcción de carreteras de asfalto, las estaciones de gasolina y los talleres mecánicos. Hoy día hay muchísima más gente trabajando en la industria automotriz de la que había en la industria de los carruajes hace más de un siglo. La gran pregunta es si eso va a seguir ocurriendo en el futuro, con el avance cada vez más rápido de la tecnología. Cuando cada vez más de nosotros usemos servicios de taxis privados como Uber o taxis que se manejan solos y sean más económicos que un automóvil propio,
habrá que ver cuánta gente trabajará en la industria automotriz. Los cajeros automáticos no aniquilaron los empleos bancarios. El ejemplo clásico que han usado los tecno-optimistas es el de los cajeros automáticos de los bancos. En la década de 1980, cuando comenzaron a proliferar los cajeros automáticos, cundió el pánico entre los empleados bancarios. Muchos pronosticaron que las nuevas máquinas para retirar dinero acabarían muy pronto con los trabajadores bancarios. Lo que ocurrió en cambio fue que la aparición de los cajeros automáticos hizo que los cajeros humanos pasaran a realizar otras labores más sofisticadas, como ofrecer préstamos e hipotecas, o a otras tareas de vinculación con los clientes. Eso permitió que los bancos ampliaran su negocio, abrieran más sucursales y emplearan a más gente. Mientras que en 1985 había 60,000 cajeros automáticos y 485,000 empleados bancarios de atención al público en Estados Unidos, incluyendo los cajeros humanos, en 2002 había 352,000 cajeros automáticos y 527,000 empleados bancarios de atención al público, además de otros miles que estaban dedicados al mantenimiento y reparación de las máquinas automáticas. Como en los casos anteriores, la tecnología había eliminado algunos puestos de trabajo, pero había creado muchos más. ¿Por qué no cayó el empleo?, pregunta Bessen, de la Universidad de Boston y autor de los estudios más conocidos sobre los cajeros automáticos. Porque los cajeros automáticos permitieron que los bancos pudieran reducir sus gastos en subsidiarias, reemplazando los trabajos de las cajeras. Esto les permitió abrir muchas más sucursales, compensando los empleos perdidos. Las habilidades no rutinarias de marketing y relaciones humanas se volvieron más valiosas, mientras que las tareas rutinarias como contar el dinero se volvieron menos importantes. Y el resultado fue que aunque los cajeros de los bancos realizan trabajos menos rutinarios, el número de sus empleos subió, dijo el economista. Y Bessen citó varios otros ejemplos parecidos de tiempos recientes en que la automatización no ha reducido el empleo. El número de cajeros en los supermercados aumentó desde la década de 1980, a pesar de que los escáneres que leen automáticamente el precio de los productos redujeron entre 18 y 19% el tiempo promedio de pago en las salidas de las tiendas. El comercio electrónico, que sigue creciendo desde su aparición en la década de 1990, no ha aniquilado a los comercios de ladrillo. Hoy en día el comercio electrónico representa 7% del comercio total, pero el número de vendedores y vendedoras ha crecido desde el año 2000, argumentó Bessen. Sin embargo, como señalábamos en páginas anteriores, la expansión de los bancos está llegando a su fin y muchas instituciones financieras están empezando a cerrar cada vez más subsidiarias por no poder competir con los bancos virtuales y las plataformas en línea que ofrecen servicios financieros. Otro ejemplo que citó Bessen es el de las contestadoras automáticas, que no ha aniquilado los puestos de trabajo de las operadoras telefónicas, sino que han cambiado las características de su empleo, dice Bessen. Hoy día son recepcionistas que realizan varias tareas. Aunque el número de operadoras telefónicas en Estados Unidos cayó dramáticamente de 317,000 en 1980 a 57,000, actualmente el número de recepcionistas creció aún más, de 438,000 a 896,000. Todavía hay recepcionistas que atienden el teléfono y toman mensajes, pero ahora también hacen otras cosas. Hasta ahora el saldo neto en empleos de estos y otros avances tecnológicos ha sido positivo, tanto en la cantidad como en la calidad de los trabajos, dijo el académico en su estudio. Nuevamente, la gran pregunta es, ¿qué pasará cuando se popularicen los robots recepcionistas? Amazon compró más robots y contrató a más gente. El caso más reciente de creación de empleos por disrupción tecnológica es el de Amazon, la mayor tienda virtual del mundo. Amazon aumentó 50% el número de robots de transporte y carga en sus depósitos en 2016, de 30,000 a 45,000 robots para agilizar sus operaciones. Cuando salió la noticia hubo especulaciones en la prensa de que la robotización de los depósitos de Amazon resultaría en la pérdida de 15,000 empleos. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Amazon contrató a 50% más gente en el mismo periodo y anunció en su reporte del cuarto trimestre de 2016 que tenía planeado crear 100,000 nuevos puestos de trabajo durante los siguientes 18 meses. Amazon explicó que gracias a que los robots son mucho más eficientes para descargar paquetes pesados
de los camiones y colocarlos en los estantes de los depósitos y también para llevarlos a los camiones de distribución, la empresa logró reducir significativamente sus costos de almacenamiento y transporte. Eso le permitió reducir sus precios y hacer que más gente comprara productos en Amazon, lo que produjo un aumento en la demanda que obligó a la empresa a contratar a más empleados para sus departamentos de ventas y otros tipos de trabajos. Antes, los trabajadores de Amazon tenían que movilizarse de un lado a otro en los gigantescos depósitos de la empresa, buscar los espacios donde tenían que llevar o buscar paquetes y subir escaleras para colocarlos o descargarlos, lo cual tomaba una gran cantidad de tiempo. Cuando el sitio de internet singularityhub.com analizó este caso, tituló su artículo, quizá con un optimismo exagerado, cómo los robots ayudaron a crear 100,000 empleos en Amazon. Según los tecnooptimistas, la clave son los empleos indirectos. Los tecnooptimistas argumentan que la comparación entre los 758,000 empleados que tenía AT&T hace algunas décadas y los 55,000 empleados de Google a los 76,000 de Apple hoy en día es engañosa. Esta comparación estricta no toma en cuenta la enorme cantidad de empleos indirectos que han generado Google y otras empresas tecnológicas, señalan. Desde la salida al mercado de su primer iPhone exitoso en 2007, Apple ha desarrollado una plataforma en la que emprendedores de todo el mundo crean cientos de miles de aplicaciones, las cuales han generado empleos para 1.9 millones de personas en Estados Unidos, según cifras del portal de Internet de Apple. Entonces, la cifra correcta de empleados de Apple no debería ser 76,000, sino 1.9 millones, señalan. Las nuevas tecnologías hacen aumentar el empleo de 3 maneras, dice un estudio titulado El próximo boom de la productividad, de los economistas Michael Mandel y Brett Watson, comisionado por el Consejo de Presidentes de Empresas Tecnológicas. En primer lugar, generan empleos directos para los trabajadores que manufacturan sus productos. En segundo lugar, generan empleos indirectos al propiciar plataformas como la del iPhone, que permiten que millones de emprendedores inventen aplicaciones que a su vez se convierten en nuevas empresas. Y en tercer lugar, aumentan la productividad, lo que abarata los costos y libera más dinero para que las empresas y los consumidores puedan invertir en otras cosas. Hay buenas noticias, dice el estudio. Con la llegada de poderosas nuevas tecnologías estamos en la antesala de un nuevo auge de la productividad. Así como las computadoras aceleraron la productividad y el crecimiento en la década de 1990, las innovaciones en la movilidad, los sensores, el análisis de datos y la inteligencia artificial prometen aumentar el ritmo del crecimiento y crear una enorme variedad de oportunidades para innovadores, emprendedores y consumidores. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Los espero el próximo domingo para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.